Son las 10 y 12 minutos de la noche. La huelga de los transportistas pinchó ayer estrepitosamente. Apenas hubo seguimiento, reinó la normalidad en las carreteras, no hubo problemas en las cadenas de suministros y los pocos que secundaron el paro se sintieron muy solos. Tanto es así que esta misma mañana, como decíamos antes, han desconvocado esta huelga, este paro. Hoy precisamente les preguntábamos en las redes sociales si creen que el paro indefinido del transporte ha sido un fracaso, y a las pruebas se remiten nuestros seguidores en Twitter. Ahí lo ven, un 95% cree que sí y solo un exiguo 5% ha votado que no. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una asociación que desde un primer momento se descolgó de todo esto. Es la Asociación de Empresarios del Transporte de Valladolid, que además desde hace unos días lo preside una mujer, la primera en España. Ella es Virginia Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por dejarme estar hoy aquí con vosotros. Por supuesto, y además es noticia y hoy más que nunca. Nos viene muy bien que hoy esté aquí con nosotros, porque como decía antes, ustedes ni en este paro ni en el anterior nunca secundaron la huelga. Vamos a hablar un poquito de usted. No conduce un camión, usted lleva dirigiendo más de 20 años una empresa de transportes y bueno, conoce como la palma de su mano al sector. Es una mujer en un mundo de hombres, ha roto, imagino que muchos moldes. Yo no sé si este nombramiento, cómo ha sido, cómo ha llegado hasta ahí y si se lo han puesto fácil también sus compañeros. Si me permites, te voy a tutear. Bueno, lo haremos lo mismo. Bueno, pues en mi caso ha sido relativamente sencillo. Yo me he criado en un ambiente de transportistas, mi padre era transportista, amaba su profesión profundamente y yo siempre le he querido mucho, he estado muy unida a él y el sector siempre me ha atraído, siempre me ha gustado, la verdad. Entonces, cuando yo terminé la carrera, mi padre necesitaba un poquito que le ayudáramos, entonces empecé a trabajar con él. Después, hace 8 años, entré en la Junta Directiva de Asetra, intenté formarme, coger todo el conocimiento que entendí, ¿no? Que en una empresa pequeña tienes que intentar coger tus propios conocimientos. En una empresa grande hay un plan formativo, se va desarrollando, hay un plan de carrera, ¿no? Entonces, yo entendía que para ayudar a la empresa tenía que coger esos conocimientos. Con posterioridad fui nombrada secretaria en Asetra y bueno, pues luego ha habido un cambio, no un punto de vista diferente, sino complementario, en el que bueno, pues, he decidido dar ese paso a ser la presidenta de Asetra Valladolid. Y no sé si usted de alguna forma representa la imagen del nuevo transportista y si ha cambiado también mucho la imagen que todos tenemos, bueno, más de película, etcétera, de los camioneros. Bueno, afortunadamente el sector ha evolucionado y ha evolucionado pues porque con el paso del tiempo quizás ha habido mucho relevo generacional en este tipo de empresas, desde abuelos, padres e hijos. Las mentalidades son distintas, el momento en el que nos encontramos es distinto, ¿no? Ya no tiene nada que ver, es un sector que está mucho más renovado, unido, como la tecnología está muy unida, ¿no?, a este sector. Parece increíble, pero es un sector que ha evolucionado de una manera radical y entonces las personas también hemos evolucionado, ¿no? Quien no evoluciona en una empresa que se queda atrás, ¿no? Hay que ir acorde a los cambios. Su asociación tiene 300 socios, si no me equivoco, y una flota de 2.500 camiones. ¿Por qué no han ido nunca a la huelga? Ni fueron en primavera, ni han ido ahora este pasado domingo, este pasado lunes. Bueno, hemos decidido en esta ocasión no secundar este paro porque consideramos que no es el momento oportuno para secundar este segundo paro. La razón es, bueno, pues existe un comité, ese Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera, es el que tiene un enlace con el Ministerio de Transportes y que se ha logrado muchísimas cosas, como ha sido una reducción del precio de combustible, la bonificación de los 20 céntimos, la reducción de los plazos de cobro con lo que respecta a la ley de morosidad, la prohibición de carga y descarga por parte de conductores. Un conductor no tiene que estar esperando 6 horas en un muelle a cargar, será inhumano, ¿no? Entonces, ha habido acuerdos y logros históricos que se habían reivindicado durante muchísimo tiempo en la historia del transporte y que todavía no se habían logrado. Es verdad que todavía hay muchas cosas que mejorar, muchísimas cosas. Iba a preguntar, ¿no?, de esos 2 reales decretos que se aprobaron antes de verano, ¿qué es lo que mejoraría o qué es lo que exigiría si tuviera aquí a la ministra de Transportes? ¿Qué le pediría? Pues, por ejemplo, una de las cosas para mejorar aún más las condiciones sociales de nuestros conductores es imprescindible tener áreas seguras donde un conductor pueda descansar, pueda ejercer libremente su descanso.
que no tenga que estar pendiente de su mercancía, que pueda desconectar, que pueda dormir tranquilamente sin pensar si le van a clavar una navaja, como está pasando en muchos sitios, ¿no? Eso es una de las cosas que le pediríamos, ¿no? Otra de las cosas que también se están pidiendo es limitar la carga. ¿Se refiere más a seguridad o a que haya lugares, hoteles, infraestructuras donde ellos puedan descansar, que no tengan que dormir en el camión? Nos referimos a aquella, en las áreas o establecimientos, como hay muchos, ya en España hay, pero hay muy poquitos, o como hay en Francia, serían áreas o establecimientos seguros. En muchos tienen hoteles aparte, ¿no? En los que el conductor puede, lo tiene también, pero que se encuentren seguros, ¿no? Dentro del recinto, que esté vigilado, que tengan aseos, que sea digno, ¿no? Que se dignifique un poquito la profesión. ¿Qué le parece que los convocantes, que han desconvocado, nunca mejor dicho, esta huelga, culpen a políticos, medios de comunicación, empresarios, presiones por todos lados? ¿Es una forma de no reconocer algún error? En fin, porque es verdad que es una lista bastante numerosa, ¿no? Es verdad que en el manifiesto, bueno, pues hay un decálogo de cosas, ¿no?, en las que se han pronunciado. Se han quedado solos porque era una minoría, la mayoría se ha negado a secundar este paro, y vuelvo a repetir, es que la vía más óptima, más adecuada que teníamos que emplear ahora era la vía de la negociación, no la vía de parar, ¿no? El país no está en situación de parar, y quizás los temas a tratar en una mesa de negociación, para llevar a una mesa de negociación, quizás se tienen que sentar con un comité, ¿no? Vamos a hablar de la crisis energética, de la transición ecológica, que me imagino que también ustedes tienen que de alguna forma adaptarse, el precio de los combustibles, por supuesto, aunque bueno, ahora tienen esa bonificación. Todo esto está frenando también la compra de camiones y que el sector del transporte de alguna forma deje de crecer tanto. A ver, el sector de transporte tiene que renovar su flota de manera constante, ¿no? Porque si no renuevas la flota, pues al final es insostenible. Lo que pasa es que sí que está frenando la hora de tomar decisiones. No hay una posición clara todavía para un gestor de flotas qué vehículo, por ejemplo, tiene que comprar, sobre todo en vehículos pesados, ¿no? En vehículos ligeros a lo mejor no. Está habiendo mucha incertidumbre, no hay nada más que ver lo que ha ocurrido con los camiones a gas. Quien invirtió en camiones a gas pues, ha visto cómo ha subido más de un 300% y no han recibido ninguna ayuda, ¿no?, a la hora de soportar esta crisis. Entonces, los camiones valen muchísimo más y hay una gran incertidumbre a la hora de tomar una decisión de compra. Hoy el presidente de la Junta anunciaba, Alfonso Fernández Mañoco, que duplicará las ayudas para la renovación de flotas de transporte por carretera. Existen también ayudas públicas, si no me equivoco son 25.000 euros para que los camioneros retiren su camión y compren, bueno, pues con nuevos combustibles. Hablaba de esos camiones a gas. ¿Cuál es el futuro de los combustibles en los camiones? Porque entiendo que el camión eléctrico no tendrá, bueno, mucho recorrido, nunca mejor dicho. Actualmente, bueno, pues parece que se está investigando muchísimo, está habiendo muchísimos cambios, y lo que sí que queremos es que se cuente con las asociaciones para que nosotros también tengan en cuenta nuestra opinión, que vean, ¿no?, qué es lo que necesitamos realmente, cómo pueden ayudarnos, ¿no?, a la hora de una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, qué decisión tenemos que tomar. ¿Y cuál es la mejor decisión en ese sentido, desde un punto de vista energético y de combustibles? Tenemos que comparar ser sostenibles, ser una empresa sostenible desde el punto de vista ecológico, pero sostenible también desde el punto de vista económico, ¿no? No podemos pedirnos que seamos sostenibles si económicamente vamos a ser insostenibles, ¿no? Entonces necesitamos esa ayuda y esa cooperación para poderlo conseguir. Virginia, muchos camioneros, la mayoría, se quejan de que trabajan a pérdidas. Hoy en día ser camionero es rentable, más allá de la vida complicada que puedan tener muchos de ellos, sobre todo los que trabajan en el extranjero. Hoy ser camionero, ser transportista es difícil, pero es difícil porque la situación actual en la que estamos viviendo, que considero que no solamente le afecta al sector de transporte, yo creo que está afectando a todos los sectores, nos estamos volviendo locos, ¿no? La guerra nos está afectando muchísimo. Es un gran problema para nosotros. Ahora, trabajar a pérdidas. No se puede trabajar a pérdidas, nadie puede trabajar, ¿no? Esto es muy sencillo de entender, es como si en una empresa tiene una fábrica, por ejemplo, ¿no?, tiene varias líneas de producción y hay una línea de producción que no le da un margen bruto negativo. Entonces, ¿qué hace? O sube los precios, o baja los costes, o cierra, ¿no?, cierra esa línea de producción.
En el sector de transporte, cuando decidimos ser transportistas, existe una figura que se llama la capacitación de transporte, ¿vale? La capacitación de transporte, que nos obliga la LOT, que es la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, existe una figura que es la figura del gestor, ¿vale? El gestor tiene que cumplir, el que es el que ostenta esa capacitación, tiene que cumplir una serie de requisitos, como son honorabilidad, capacidad económica, ¿no? Entonces, ese gestor tiene que saber tomar una decisión a la hora, como en una fábrica se toma una decisión también de compra, un jefe de compras, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que el gobierno no nos puede decir que trabajar por un precio mínimo, estamos en una economía de libre mercado, no nos puede imponer qué es lo que tenemos que hacer. Sobre todo los autónomos, ¿no? Que me imagino que son los que peor lo pasan siempre en estas crisis, ¿no? Claro, los autónomos pues quizás son un punto más sensible. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen una capacidad de compra o de beneficiarse de ciertas cosas como se puede beneficiar una empresa grande. De ahí la importancia del asociacionismo, de estar unidos. ¿Por qué? Porque a través de una asociación siempre se van a velar por los intereses comunes del sector. Entonces, apoyarse, beneficiarse de ciertas bonificaciones, esa es la importancia que cubre y que más que nunca cuando el sector está complicado, el papel le tienen que ejercer las asociaciones para negociar con proveedores, con instituciones, con la administración, etcétera, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. ¿Y por qué hay tantas asociaciones? Hay una especie de diáspora por toda España, de asociaciones distintas. Claro, luego el gobierno solo se quiere reunir con, digamos, las más potentes, con las patronales. ¿No es fácil la unión entre los transportistas? Usted está haciendo una reivindicación, un llamamiento, ¿no?, para que muchos camioneros también se asocien. Es verdad que a lo largo de la historia el sector de transporte, uno de los problemas que ha tenido, ¿no? Exactamente, ha estado muy dividido. Eso ha sido uno de los problemas. Sí que es verdad que a la hora actualmente pues hay muchas asociaciones grandes que están unidas, ¿no?, para negociar ciertos intereses comunes, como estamos viendo con el Ministerio de Transportes. ¿Qué estado de salud tiene el sector del transporte en nuestra comunidad, en Castilla y León? Bueno, pues es un sector imprescindible. De hecho, creo que se ha puesto de manifiesto en el anterior paro. Somos un sector imprescindible, somos un sector que se tiene que hacer valer y que es tan respetuoso como todos los sectores, que tenemos que dignificar muchísimo la profesión, respetar a quien lleva un camión, ¿no?, porque creo que se lo merece. Y el estado de salud, bueno, pues se complica, pero se complica por la situación actual en la que estamos viviendo todos. Creo que todos tenemos una gran incertidumbre en todos los sectores. Cuando hablamos con proveedores, cuando hablamos con clientes, cada uno tenemos una preocupación. Y bueno, pues es un sector complicado. Claro que nos encontramos en un punto muy difícil porque es un entorno buca, un entorno de incertidumbre total. Entiendo que sigue siendo muy complicado para un camionero compaginar su vida laboral con su vida familiar, ¿no? Al final pasa muchas horas solas. Yo no sé si usted como jefa habla mucho con ellos, que desde un punto de vista personal, ¿qué es lo que más le cuenta? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? Esa soledad de tantas horas, esa lejanía de la familia, más allá del tema económico. Mira, te puedo decir desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista humano, personal, ¿no? Sí. Porque yo al final, a mi padre, pues es verdad que antes cuando le habíamos visto muy pocas veces, ¿no? Porque afortunadamente el tema de los descansos de los conductores, que es una normativa europea, ha cambiado de lo que era antes a lo que era ahora, pues no tiene nada que ver. Aún así, es verdad que todavía hay muchísimas cosas que desde el punto de vista social pues deberíamos mejorar. Y cuesta el relevo generacional. La gente joven, no sé si llama a su puerta o les mandan muchos currículos o no. Pues cuesta, quizás también puede ser porque el acceso a la profesión también es costoso desde el punto de vista económico. Sacarse un carné es caro. Entonces, ¿cuánto cuesta sacarse un carné de camión, más o menos? Pues depende. Entre el permiso de conducir y más el CAP inicial puede rondar en torno a los 3.000, 3.500 euros. Ya es. Tengo aquí a 3 periodistas que también le quieren hacer preguntas. Paco, creo que tenías una duda muy importante. Solo una. Bueno, yo creo, es evidente que la participación de los transportistas en esta última huelga ha sido infinitamente menor que la del año pasado, porque prácticamente todos se han ido descolgando, ¿no? Y ¿estaba destinada esta segunda fase de la huelga al fracaso?
¿Estaba destinada como tal? ¿Ha resultado un fracaso? Bueno, pues ahí hemos visto que no tenía un apoyo. Desde el primer momento no tenía un apoyo. Era una minoría y el resto de asociaciones se ha descolgado, ¿no?, de ese paro. ¿Motivos? Bueno, pues un poco lo he explicado antes, ¿no? Porque quizás no es ni es el momento desde el punto de vista económico en el que nos encontramos y porque quizás no es el canal ahora mismo. El canal ahora mismo es apoyar un poquito a ese comité y transmitir todas aquellas inquietudes, todas aquellas cosas que se puedan sentar en una mesa de negociación. A todas las partes hay que escucharlas, a todas las partes. El autónomo ofrece un servicio de calidad a las empresas. Hay que escucharlas y hay que saber qué problemas tiene cada uno y saberlo transmitir. Paco no se ha atrevido, pero antes quería preguntarle si tú tenías carnet de camión. No tengo carnet de camión, pero me he montado muchas veces. En la cabina, ¿no? Sobre todo en la cabina. Sí. Susana. Buenas noches, Virginia. Buenas noches. Yo te quería preguntar, acabas de volver a contestar que dices que no era el momento para este paro, que se han conseguido acuerdos históricos recientemente en el sector y que el canal de comunicación es otro. En ese panorama, entonces, ¿por qué la asociación que ha convocado el paro la ha convocado? ¿Sus preocupaciones son diferentes al resto de compañeros? ¿Hay otro tipo de intereses? ¿Por qué crees tú que ellos sí creen que era el momento y sí creen que había que hacer esas reivindicaciones? Bueno, plataforma puede tener sus razones, ¿no?, como ha intentado manifestar en sus comunicados, en intentar llevarse a gente a este paro, pero sí que es verdad, y vuelvo a reiterar, que quizás este no era el camino el que debíamos emprender, ¿no? Este no era el camino, ni eran las maneras, por eso mismo es por lo que se ha quedado solo en ese sentido. Hay una duda que también me surge. Creo que los camioneros se quejan también bastante de lo complicado que tiene acceder a los centros de las ciudades, ¿no? Y hay camiones que necesitan por su trabajo llevar cierto transporte a los cascos históricos, ¿no? ¿Eso qué solución tiene? Porque estamos hablando de que las ciudades van a entrar en breve, Valladolid, por ejemplo, va a ser una zona libre de emisiones. Ahí tienen un problema, claro. Claro. Bueno, pues el tema de la sostenibilidad y el de la movilidad es un tema que está ahí, que está candente. Se necesita que se hable también con las asociaciones, que se tenga en cuenta, porque solamente nosotros podemos transmitir cuáles son los problemas y ahora también tiene en cuenta cuáles son las decisiones de compra que tenemos que tomar en este momento. ¿Por qué nos decantamos? Necesitamos que haya un apoyo, que nos ayuden, que nos dejen decantarnos por una opción o por otra. Guillermo Garavito. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle, es verdad que durante la pandemia muchos de los aplausos que hubo desde las ventanas fueron, entre otros, para los transportistas, para los camioneros, que eran los pocos de los profesionales que seguían día a día trabajando y manteniendo la actividad y el país, los surtidos, los supermercados. Esa imagen se ha disipado muy rápido, se nos ha olvidado a los españoles la importancia de los transportistas en cuanto pasó aquella situación de vernos encerrados en casa. Pues parece que sí, que se olvidaron de nosotros, como creo que también ha pasado con algún sector que se ha quejado, ¿no? Por ejemplo, lo que tenía que ver con el ámbito de la medicina. Sí, se nos olvidan las cosas pronto, la verdad que sí. Usted es la primera mujer que lidera una asociación de transportistas en España. ¿Cuántas camioneras hay? Le cuesta, entiendo, a las mujeres entrar también en este sector. Bueno, pues por muchas circunstancias, imagino. Pues hay pocas, pero la tendencia es creciente. Ha crecido el número, cada vez hay más mujeres conductoras. En viajeros es verdad que hay más, en mercancías cada vez hay más, en ligeros hay cada vez más mujeres de reparto, ¿no? Está creciendo, pero no hay todavía muchísimas, ¿no? Pues Virginia Muñoz, gracias por estar aquí. Suerte en esta nueva etapa. Imagino que será muy interesante también para usted. Y sobre todo yo creo que el mensaje que hoy ha querido lanzar es que le tengan en cuenta, ¿no? Que tengan en cuenta las asociaciones, los políticos y bueno, cualquier entidad que tenga que decir algo sobre ustedes, que llamen a su puerta. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias por contar con nosotros.